que derivan en complicaciones respiratorias puede ser provocada por distintas causas. Por ejemplo, los pelos de animales o caspas de animales, de perros, gatos o de caballos, animales que están en constante contacto con el hombre. También puede ser el polvo que existe en cualquier vivienda, aunque se tomen todas las medidas de aseo. Y también hay otras personas que son alérgicas, por ejemplo, a las plumas y tienen trastornos incluso cuando se sientan en un sofá relleno con este material. Existen además otras personas alérgicas, por ejemplo, a las fibras sintéticas e incluso a algunos detergentes. Sin embargo, la mayoría de las alergias con complicaciones respiratorias en Chile las producen los vegetales y el número de especies que provocan estos problemas es altísimo y van desde los pastos como estos hasta árboles de gran tamaño como el que está representado por estas hojas hoy día y que corresponden a un plátano oriental. Y el periodo en que se agudiza este problema es justamente el actual, primavera-verano, desde septiembre hasta marzo, porque es la época en que las condiciones de temperatura y de humedad permiten un mayor crecimiento y reproducción de los vegetales. El interesante tema lo está estudiando a fondo en estos momentos el Laboratorio de Botánica de la Universidad Católica de Chile, con el apoyo de la Dirección de Investigación de nuestra Casa de Estudios, y es lo que conoceremos hoy día. ¿A qué es alérgica usted? Especialmente a los pastos, a las malezas. ¿En qué época del año siente molestias? Especialmente en primavera. ¿Qué tipo de molestias? Ahogos, cansancio, mucho cansancio. Y tos. Frecuentemente tos y además me produce cierto tipo de resfriado, llamémosle, ¿no? Pero es de origen alérgico. ¿Estas molestias irrumpen violentamente cuando menos lo espera? Cuando menos lo espero. Son imprevistas, total. El caso de esta señora es el de miles de chilenos que en esta época del año llegan a los servicios broncopulmonares a consultar por súbitas complicaciones del aparato respiratorio. Este numeroso grupo es de alrededor del 10% de nuestra población que es alérgica a pastos, otras hierbas, árboles y arbustos. Para muchos no pasa de ser un inesperado resfrío de primavera, pero otros tantos sufren de complicaciones como la fiebre de heno, que es un romadizo intenso, o bien una enfermedad que es mucho más grave, el asma bronquial. Por lo menos 500.000 personas en el país padecen estos problemas, todos los cuales son provocados por el polen de distintas especies vegetales que está suspendido en el aire y que el viento lo transporta hacia otras plantas para que éstas sean fecundadas y se reproduzcan. Este polen es el que se introduce por las vías nasales, llega al aparato respiratorio y a quienes son alérgicos por condiciones genéticas afecta con las enfermedades antes descritas. Para comprobar quiénes son alérgicos y determinar qué especie vegetal es la que provoca trastornos en su organismo, los servicios especializados practican a los pacientes esta prueba cutánea, que es un método de diagnóstico. Doctor, ¿qué está marcando en este momento la enfermera? Bueno, la señorita está marcando los márgenes de una roncha urticarial que apareció en la piel de este enfermo después que se le ha introducido más o menos unas 3 millonésimas de centímetro cúbico de una sustancia a la que él es sensible. En este caso preciso, ¿no es cierto?, un extracto de polen de pasto. O sea que él es alérgico al pasto. Él es alérgico al pasto. El diagnóstico se completa con exámenes de radiología, estudios citológicos, espirometría y esta prueba de provocación bronquial en la que controladamente se expone al paciente a la sustancia que se sospecha produce la alergia, para luego tomar una determinación de tratamiento. Este último, el tratamiento, consiste en inyectar el mismo polen que hace mal al enfermo en dosis cuidadosamente graduadas a manera de vacuna. En tal aspecto desempeña una labor fundamental en el país el laboratorio que ustedes verán ahora, del Instituto de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica del SNS, que es el único en Chile que prepara los antígenos de polen para elaborar las vacunas. Es un trabajo paciente y detallado
que comienza en el campo con la recolección de las plantas y que pasa por varios procesos hasta transformar el polen en concentrados líquidos que serán el antígeno para curar a los enfermos. El tratamiento es largo, dura 2 años, durante los cuales los alérgicos se deben colocar una inyección por semana al comienzo y más tarde una por mes. Pero el gran problema existente hasta hace poco tiempo era que todos estos tratamientos se realizaban sobre la base de padrones extranjeros que se adaptaban a Chile porque en nuestro país nunca se había estudiado a fondo cuáles son las plantas nacionales que producen alergias. Esta importante labor la abordó el año 1975 el Laboratorio de Botánica de la Universidad Católica de Chile en un proyecto que impulsa la Dirección de Investigación de nuestra Casa de Estudios. Y es así como el grupo de trabajo que encabeza la doctora Alicia Hoffman ha hecho una relevante labor que servirá a todos los chilenos. En las calles de Santiago, ellas observan los períodos de polinización de las especies vegetales que presumiblemente producen alergia. Las que con toda seguridad provocan este problema son por lo menos 50. Y atención, que estas son las más importantes: los pastos, estas gramíneas que florecen en verano y otoño y que crecen en cualquier punto de la ciudad o el campo; los plátanos orientales, estos hermosos árboles que hay, por ejemplo, en la avenida Pedro de Valdivia o avenida José María Caro en el Parque Forestal; los Acer negundo, que existen en muchas calles de la capital, como en la avenida Santa María al costado del río Mapocho; y finalmente los fresnos, que se encuentran, por ejemplo, en la calle Carlos Antúnez. Como estas especies que producen alergia hay decenas y todas ellas las estudia actualmente el Laboratorio de Botánica de la Universidad Católica, para lo cual se recogen muestras que luego son analizadas en los laboratorios al microscopio. El polen de las plantas se coteja con el que recoge un aparato llamado anemopolinómetro, que ustedes verán luego, ahí está, que se instala en los edificios altos y que capta los granos de polen que hay en la atmósfera y que es los que inhalamos todos nosotros con la respiración. Esta labor científica es la base para que dentro de muy poco sepamos en Chile precisamente cuáles son las especies que provocan alergias que pueden derivar en fiebre de heno o asma bronquial y los médicos estén en condiciones de mejorar cada vez más sus ya eficientes métodos de tratamiento. Este tratamiento de inmunización se basa en encontrar la causa precisa de la enfermedad y en ese sentido todas las investigaciones sobre identificación del polen, la concentración relativa que ellos tienen en la ciudad de Santiago son muy importantes. Todo lo que está haciendo la Universidad Católica en la identificación de polen significa una base científica importante para todas las posibilidades de tratamiento que estos enfermos alérgicos tengan en el futuro. Pese a todo lo que hemos contado hoy, es importante saber que la solución a este problema no es eliminar la vegetación, de ninguna manera, porque todos los vegetales son importantísimos tanto en la recreación como en una función básica para el ser humano, cual es la de la purificación del aire. Por eso los especialistas recomiendan, en primer término, reconocer cuáles son las especies que producen alergia para así no plantarlas en cantidad abundante, por cuanto el problema cantidad es importante en esto. Se trata de que hay que diversificar las plantas que hay en nuestras ciudades y también en el campo, porque el problema se origina cuando hay una gran cantidad de polen en la atmósfera de una sola especie. Por eso se recomienda diversificar, no plantar un solo árbol, un solo arbusto, una sola hierba en una zona determinada.